Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos en esta hora. Les saludamos con mucho cariño, como siempre, deseando que la gracia de nuestro Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano y amigo Pastor Melchor Ramírez. Le damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos da de nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Dios bendiga a cada uno de ustedes que está viendo este canal de televisión. Dios le bendiga. Esperemos que este mensaje que en esta hora vamos a dar sea de bendición para su vida. Y también para los que están a través de las redes sociales, también les deseamos en esta hora que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios, a nuestros hermanos y amigos que nos dan la oportunidad de grabar estos videos para la televisión. Dios bendiga a nuestros hermanos. Y bueno, pues en esta hora tenemos un tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Y esperemos que sea de bendición, porque tratamos de que sea conforme a la palabra del Señor, a la verdad de la Biblia. Esto es muy importante, que nosotros, hermanos y amigos, no nos desviemos, no nos separemos del camino, no nos separemos del mapa que te lleva al cielo. Y esa es la bendita palabra de Dios. La palabra del Señor tiene su fundamento. La palabra del Señor tiene la bendición y nos enseña que no nos debemos de separar, ni tampoco le debemos de poner, ni tampoco le debemos de poner, de aumentar. Entonces, en esta hora tenemos este tema. Y usted puede ver allí en el encabezado, el tema es este, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto es muy importante, hermanos y amigos. Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7. Nos enseña de esta manera, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, es algo serio. Es algo que nosotros a veces, y en esos tiempos, podemos decir, ¿verdad?, que a veces no lo tomamos en serio, o no examinamos, o no nos damos cuenta. Es algo que a veces ha pasado desapercibido y pasa desapercibido por mucha gente. Y debemos de tener cuidado. O sea, el pueblo de Israel, cuando nombraba el nombre de Dios, lo hacía con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no es cualquier cosa, y Dios no es cualquier cosa. Hay otras deidades que se dicen dioses, pues puedes nombrarlos como tú quieras, pero el Dios, el creador de la tierra, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el hacedor nuestro, el que nos hizo, este es un Dios verdadero. Él es el Señor y dueño de todas las cosas, por lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado y meditar a través de la palabra. Por eso es muy importante escudriñar la Biblia. El Señor Jesús lo dijo en San Juan 5:39. Escudriñad pues las Escrituras, porque me os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto es muy importante, que nosotros hablemos, como dijo Pedro, si hablamos hay que hablar conforme a la palabra, y si administremos, que debemos de administrar conforme a la palabra. Esto es, esperemos que Dios nos traiga un despertar, nos ilumine, ¿verdad? Y sea de bendición para tu vida, y tal vez tú digas, pues yo no tomo el nombre de Dios en vano. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué dice la palabra? Y cómo las personas, ¿verdad?, a veces dicen cosas que no deben de decir y toman el nombre de Dios en vano. Eso pasó en el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver, que verdaderamente el pueblo de Israel jugó con el nombre de Dios. Y esto está ocurriendo también en estos tiempos, últimos tiempos, que el Señor Jesús dijo que se levantarían muchos engañadores, y de igual manera, mi hermano, tal vez tú no te hayas dado cuenta, tal vez tú digas, no había entendido, pero espero que a través de la palabra tú te des cuenta de cómo se ha estado tomando el nombre de Dios en vano. Y hay un peligro, porque el Señor dijo, dice que no tomará ni dará por inocente nuestro Dios al que tomare su nombre en vano. O sea que no es una cosa tan fácil de decir, pues tomamos el nombre de Dios en vano y ahí se va. No, mi hermano amigo, tengamos mucho cuidado. Hay muchas maneras, pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Por ejemplo,
Hay veces que nosotros, ¿verdad? Juramos en el nombre de Dios y te juro por Dios que no es cierto, ¿verdad? Eso lo tiene todo el mundo pues ahí tomamos el Dios. Y aunque sea mentira, ¿cuántas personas juran en el nombre de Dios? Pero vamos a ver, en el pueblo de Israel tomaron el nombre de Dios en vano. Ellos usaron el nombre de Dios como un juego. Y lo malo fue que lo usaban para el pueblo de Israel. O sea, engañando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo creía. Y tristemente, si lo analizamos hoy, en estos tiempos, de igual manera, se está utilizando. Y tal vez no nos hemos dado cuenta, o tal vez algunos sí se dieron cuenta, ya saben, ya conocen, se han dado cuenta que el nombre de Dios se está tomando en vano. Y hay un castigo que la palabra del Señor dice que no va a dar por inocente al que el tal lo haga. O sea, se va a enfrentar a Dios. Porque jugar con el nombre de Dios y jugar con su palabra es algo que te estás metiendo con el Creador de todas las cosas. La palabra del Señor dice que cuando el hombre peca contra el hombre, el juez va a juzgar. Pero cuando una persona peca directamente con Dios y ya conociendo, y si tú no conoces, nosotros no conocemos, pues qué bueno, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero aquí cuando ya sabemos. Ahora, todos debemos de saber, todos debemos de entender que Dios, el nombre de Dios no es cualquier cosa. El tomar el nombre de Dios no es cualquier cosa. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es el nombre sobre todo nombre. Es el creador de todas las cosas y que Él mismo, ¿verdad? Nos dice por su palabra, si yo no voy a tomar por inocente a la persona que juegue con mi nombre o que tome mi nombre. Y lo vemos por medio de la palabra y vamos en esta hora a ver por medio de la palabra lo que nos enseña y cómo vemos personas verdaderamente que han jugado con la palabra o han tomado el nombre de Dios en vano. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, y entendemos, pues debemos de tener mucho cuidado también nosotros de no tomar el nombre de Dios en vano, porque la palabra que leímos en los mandamientos 27, el Señor dice, yo no voy a tomar por inocente, ni voy a dar por inocente a aquel que juegue con mi nombre. No, debemos de tener mucho cuidado, mi hermano amigo, porque verdaderamente no es bueno tomar el nombre de Dios en vano. No juegues con su nombre. Si tú eres un predicador, tú eres una persona o tal vez cristiano, ¿verdad? Porque ahora hay de todo, ¿no? Evangelistas, predicadores, pastores, como tú te quieras llamar, apóstol, lo que seas. Si dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dijo que si alguno ministre conforme a la palabra. Hable también conforme a la palabra. Ahora, es aquí donde muchas personas, y usted lo puede ver, y si usted gusta mirarlo, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, estamos viendo el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, cuando era guiado por los profetas, cuando los profetas hablaban, ¿verdad? El engaño que muchas veces, ¿verdad? Los mismos profetas tenían. O sea, engañaban al pueblo de Israel, pero ¿cómo lo hacían? Tomando el nombre de Dios en vano. Y muchos de nosotros a veces decimos, ¿verdad? Y nos estamos dejando guiar y engañar. Y así el pueblo de Israel se dejaba engañar y guiar de esa manera. Usted puede leer capítulo 13 del libro de Ezequiel y usted puede buscar una Biblia y leerlo, lo que dice la Escritura, lo que aconteció en aquellos tiempos. Y vamos poco a poco llegando hasta estos tiempos, de qué manera también de igual ahora en estos tiempos se está tomando el nombre de Dios en vano. Espero que le abra el entendimiento. Si usted está siguiendo el video, usted va a ver este video, usted quiere saber cómo se está tomando el nombre de Dios en vano, usted lo va a leer por medio de la palabra, se va a dar cuenta. Si usted gusta, puede buscar en su Biblia capítulo 13 del libro de Ezequiel y mira lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios hablando a Ezequiel. Dice de esta manera, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido
a las brechas? ¿No habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Quiénes? Los profetas. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Fíjate bien lo que dicen. Dicen, ha dicho Jehová. Y Jehová dice, no los envió. Qué tremendo. Ha dicho Dios, o sea, tomando el Dios en vano, el nombre de Dios en vano. Ha dicho Jehová, dice, y verdaderamente Jehová dice, no los envió. Con todo esperaban que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues qué deseéis, dijo Jehová, no habiendo, dice, yo hablado, dice Dios. Ahora, yo creo que todo esto lo entendemos. Aquellas personas, aquellos profetas, aquellos predicadores, vamos a decirlo de esta manera, venían con visión mentirosa, engañosa, y le decían al pueblo de Israel, así ha dicho Dios, y esta bendición viene para este año, para mañana, para esta semana, pero nunca hablaban, ahora sí, para que el pueblo se enderezara y se compusiera. Siempre hablaban una visión mentirosa. Así ha dicho Jehová, Dios va a bendecir. No les importaba el estado espiritual del pueblo. Siempre hablaban de esa manera cuando Dios dice, yo no los envié. Yo no les dije nada. Yo no les hablé. O sea, qué tristeza. Cuando la palabra del Señor dice, yo no he dicho nada. O sea, vemos el verso 6. Dice, vieron vanidad y Jehová... Dice, repito otra vez, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová dice, no los envió. Con todo esperaban que Él confirme la palabra de ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas se atrevían a decir alguna profecía de bendición y esperaban que Dios confirmara la palabra de ellos? Y el pueblo se la creía, tomando no tan solamente el nombre de Dios en vano, sino aún la palabra y la profecía vana, cuando Dios no había hablado. Y espero que entendamos, ¿verdad? Espero que comprendamos cuán verdaderamente tan grande es el error que se toma el querer jugar con el nombre de Dios, con la palabra, no tan solamente el nombre de Dios, sino hasta la palabra. Ellos empezaron a jugar tristemente así, y el pueblo les gustaba. El pueblo les encantaba que les endulzaran los oídos. Tristemente, y cuando había un profeta de esa manera, que les endulzaban, pues les gustaba. ¿Y a quién no nos gusta que nos hablen de puras bendiciones? ¿A quién no nos gusta que nos digan bonito? ¿A quién no hasta buscamos a ver si nos dicen una palabra que supuestamente venga de parte de Dios? Hay personas que hasta se acercan y a ver qué me dice de parte de Dios, cuando si Dios verdaderamente hablara, Dios que conoce nuestra vida, nuestra condición espiritual, Dios hablara de una manera para que primeramente nos enderezáramos espiritualmente. Pero tristemente, estos profetas, estos predicadores, falseaban la palabra y tomaban el nombre de Dios en vano. Y esto, ¿verdad?, hacía que Dios se enojara, que Dios se airara. Y de esa manera los profetas tomaban el nombre de Dios en vano. Y Dios estaba airado, molesto con estos profetas. Inclusive Dios les dijo que ellos caerían. O sea, si seguimos leyendo, el verso 7 dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, cuando Dios no ha dicho nada. Y esto es algo que verdaderamente a veces dirá usted, bueno, pues fue en el tiempo antiguo. Hoy de igual manera estamos viviendo esos tiempos de engaño, esos tiempos que el nombre de Dios se está tomando en vano. Eso de que hoy verdaderamente
¿Cuántas personas que no saben, no entienden que tomar el nombre de Dios en vano, jugar con el nombre de Dios, dice que Dios no dará por inocente a tal persona, ni le va a ir bien? O sea, es muy importante eso, que nosotros entendamos, comprendamos la magnitud del pecado que se está llevando simplemente al decir, o muchas veces, ¿verdad? Nos dejamos guiar por la emoción. Tú estás orando por alguien y le decimos, ¿cuántas veces no has oído que la persona dice, así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios? Algunos se van más cerca, dicen, así ha dicho el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo no ha hablado ni ha dicho nada. De ellos mismos, adivinación mentirosa. Y dice, y esperaban que Dios cumpliera lo que ellos habían hablado, cuando en realidad Dios no lo había dicho. Y esto es muy importante ahora en los tiempos que vivimos, y esperemos que nosotros verdaderamente entendamos y comprendamos que el pecado que se está llevando, y a veces que nosotros ni cuenta nos damos cuenta. Pensamos que todo está bien, lo ignoramos y compartimos con la persona que toma el nombre de Dios en vano, y aún su palabra, y aún la profecía, y nosotros le creemos, cuando verdaderamente la palabra, Dios dice, hay muchos, es cierto, Dios habla, es cierto, Dios se manifiesta, es cierto, la profecía existe todavía, hay personas usadas, pero las personas que Dios está usando es para levantar a su pueblo, es para a su pueblo levantarlo del pecado, para enderezarlo de las sendas malas, de las sendas de pecado a las sendas nuevas, gloria al Señor, o antiguas, pero de la santidad. Ese es el propósito y el plan de Dios. No simplemente de pura bendición. Y vamos en esta hora a leer un poquito más, verso 28, capítulo 22 del libro de Ezequiel. Y usted lo puede leer también allí. Dice el verso 28, capítulo 22, verso 28, dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Qué tremendo, ¿no? Tomar el nombre, o sea, de Dios, aquellas personas, aquellos profetas, tomaban el nombre de Dios y la palabra, y engañando, así ha dicho Jehová. Ahora, cuando hablaban conforme al estado espiritual para que ellos se compusieran, pues Dios conoce todas las cosas, pero ellos no hacían por componer el pueblo. Ellos sabían, ellos entendían, ellos vivían una vida llena de pecado. El verso 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, vivían en el pecado, y sin embargo los profetas o aquellas personas tomaban el nombre de Dios y la palabra, la profecía, en mentira, y bendecían al pueblo, tomando el nombre de Dios en vano. Ahora es muy fácil de entenderlo, ahora comprenderlo. ¿Cuántas personas cuando oran por la gente, o oramos, o a veces, ¿verdad?, le hemos fallado a Dios de esa manera, podemos decir, ¿verdad?, así ha dicho Dios a la persona que está ahí? Y empezamos a bendecir su vida en el nombre de Jehová, cuando Dios no te ha enviado para bendecir. Cuando Dios conoce la condición de esa persona. Muchas veces nosotros oramos y así dice Dios, o así dice el Espíritu, cuando Dios no te ha dicho. Simplemente un emocionalismo, simplemente Dios no te ha mandado para que tú digas, o uno diga. Y ahí está un pecado grave. Y esto es un pecado en el cual dice Dios en su palabra que Él no lo tomaría en poco. Dice, no, en ninguna manera. Tú puedes leerlo. Éxodo capítulo 20, verso 7, donde dice, no lo vamos a tomar en poco, no, en ninguna manera, porque tomar el nombre de Dios en vano, si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha dado, si Dios no te ha dicho, no lo digas. No tomemos el nombre de Dios en vano.
¿Cuántos de nosotros en las redes sociales, fíjese bien, es ahí donde mucha persona, y esto está visto, y quien no ve, quien no ha mirado todas estas cosas, verdaderamente, ahí hay personas que ponen muros, así dice Dios. Mañana va a haber esto en tu vida, va a haber grande, y simplemente nomás por ponerlo. ¿Qué estamos haciendo? Tomando el nombre de Dios en vano. Mintiendo. Porque Dios no te ha dicho eso. Lo viste ahí en un muro, lo copiaste en un muro allí que estaba, lo copiaste, pero no es verdad. Estamos usando el nombre de Dios en vano. Estamos usando la palabra cuando Dios no ha dicho. Cuando Dios no te ha revelado, cuando Dios no ha hablado de esa manera. Es necesario que en estos tiempos en los que vivimos, gloria al Señor, nos demos cuenta cuánto engaño se ha metido dentro de la iglesia, cuánto engaño estamos viviendo y nosotros a veces ni por aquí nos pasa. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que nos endulcen nuestro oído, queremos que nos digan cosas bonitas, pero no que nos vayan a contradecir contra el pecado, contra la rebelión, desobediencia, pereza, ¿por qué no vamos a la iglesia? Eso sí no queremos. No queremos que se nos diga la verdad. Queremos a alguien que nos profetice o que nos predique siempre, siempre bonito. ¿No se ha dado cuenta que solamente en las predicaciones de bendición salen los amenes? Pero cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a decirnos nuestras verdades, empieza a llegar esa palabra donde verdaderamente la necesitamos, en donde verdaderamente nosotros estamos mal, esa palabra, gloria al Señor, empieza y muchas personas, lo creen, muchas personas caen rendidas a la palabra, se humillan delante del Dios Todopoderoso, entienden, comprenden, pero muchas personas se enojan, muchas personas dicen, no, este predicador no sirve. Tenemos un profeta por ahí, que a ciertos reyes, algunos profetas lo engañaban, pero este tal profeta Melchis no profetizaba tan bien que digamos, porque siempre hablaba la verdad, nunca les andaba engañando, él decía la verdad conforme a lo que Dios hablaba, eso era lo que él hablaba. Él dijo, cuando lo mandaron a traer, yo no voy a, porque le dijeron, habla conforme a los demás. Mira que ellos están bendiciendo a los reyes. Mira, están profetizando esto a los reyes. Habla conforme a ellos, dijo, vive Jehová. Que lo que Dios me dé, eso voy a hablar. Lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y eso habló. Y eso les dijo. Lo que iba a pasar, eso, hasta llegó uno por ahí y le dio una bofetada a este siervo de Dios, dice, con que nosotros tenemos un espíritu de mentira, así es, dice, ¿y por dónde se nos salió? Y le dio una bofetada a aquel siervo de Dios. Y él dijo estas palabras, si Dios no ha hablado, no se cumplirá lo que yo dije, pero si Dios ha hablado, se cumplirá lo que yo he dicho, lo que he profetizado, y se cumplió. Así como él dijo, así se cumplió. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios se cumple. No estamos esperando, ay Señor, ya dije esto, ay Señor, que se cumpla. Tú no vas a ordenarle a Dios. Nosotros no vamos a ordenarle a Dios. Nosotros no vamos a mandar a Dios. No, mi hermano amigo. No creas que nosotros ya, no tomemos el nombre de Dios en vano. Hubo un siervo del Señor que me platicó, me dijo, hermano, yo fui a orar por una persona. Me hablaron y me dijeron, ven a orar por esta persona, y él fue. Él me contó su testimonio. Y cuando él fue, empezó a orar, no le pidió dirección a Dios, no se humilló delante del Señor, sino él llegó y empezó a orar y empezó a profetizar según él. Y les dijo, en una hora este hombre está levantado. En una hora está levantado. Él les profetizó, estás levantado, eres sano. Y él se fue, ya oró, pero llegando a su casa el Espíritu sí que le empezó a redarguir. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Cosas que yo no te mandé, yo no te hablé. El Espíritu empezó a redarguirlo. Y le hablan dentro de poco tiempo, le hablaron, no tenía ni la hora, pues él de hecho que se iba a levantar, le hablaron, esa persona había muerto. ¿Qué había pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Cuántos de nosotros no tomamos el nombre de Dios en vano? Así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor. Hay personas que este año profetizaron, en este año bendición todo el año. Profetizaron que íbamos a ser casi igual que Dios. ¿Cuántas personas? Y al caso se cumplió que iba a haber puras bendiciones. O sea, este año era de bendiciones. Este año veríamos cosas de pura bendición, cuando en realidad lo que estamos viendo es otras cosas. O sea, Dios, ¿cuántas personas a Dios no les ha hablado? Dios no les ha dicho. Es muy importante, hermano amigo, que nosotros verdaderamente entendamos y comprendamos a cuántas cosas no pongas en el Facebook, no pongas en el donde sea, en ningún lado, algo que Dios no te ha dicho, que pongas que Dios ha dicho cuando Dios no ha hablado. ¿Cuántas personas ponen y Dios ha dicho y Dios hará esto en tu vida, y cuántos lo creen? Y la gente, todos ponemos amén, amén, amén. Qué lindo. Cuando Dios habla y cuando Dios dice, yo no le dije a tal persona que lo pusiera. Yo no le dije a nadie que lo pusiera. Pero mucha gente, tristemente, nomás dice, no, lo ponen y lo creen. Tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado, porque los tiempos que vivimos son difíciles. Son tiempos en los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado, no estemos siendo cómplices del pecado, de que están tomando el nombre de Dios en vano. Están jugando con el nombre de Dios y con su palabra. Doble pecado. Jugar con el nombre de Dios y con su palabra, cuando Dios no ha hablado, y aún así poniendo a Dios y por eso muchas personas no que Dios es esto, no que Dios acá, y no que ¿por qué Dios no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hablamos o ponemos cosas que Dios no nos ha mandado a poner. Si el Espíritu de Dios te pone, si el Espíritu de Dios verdaderamente te insta a hablar o hacer, pero pide la confirmación para que lo que hablemos sea conforme a la palabra, para que lo digamos sea conforme a la palabra, y nunca te vas a desviar. Si hablas o profetizas, va a ser conforme a la palabra, y si es conforme a la palabra se va a cumplir. Pero si hablamos de nosotros mismos, si hablamos mentira, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Esperemos que tú no estés tomando, o nadie lo tome, o sea cómplice y crea que todo lo que pongan y todo lo que digan y puedas decirlo a mí, pongas un amén, tú estás siendo un cómplice de aquellas personas que están jugando con el nombre de Dios en vano, porque nomás lo agarraron de ahí y lo pusieron. Porque nomás, esto me gusta y esto pongo. Cuando Dios no ha dicho nada. Cuando Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero es necesario que tengamos mucho cuidado en qué le estamos fallando a Dios. ¿En qué le podemos estar fallando a Dios? La palabra nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2. Mira lo que nos dice, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ¿cuántas personas, verdad? Hoy en estos tiempos, de igual manera, hay mucha profecía, muchos que se han levantado como profetas y verdaderamente, verdad, toman cualquier cosa cuando Dios no ha hablado. Ahora, no es que yo esté diciendo que no hay profetas de Dios, pero los profetas de Dios verdaderamente hablan conforme a la palabra. No hay otra revelación, porque hay profetas, hay personas que están tomando el nombre de Dios en vano y están sacando sus propias revelaciones que no van conforme a la palabra. Todo tiene que ir a la palabra. Todo tiene que ir conforme a la palabra. Así es que, mi hermano amigo, mira, piensa, medita. Estamos en los últimos tiempos. Tal vez seas alguna persona que están siguiendo estos caminos o siguiendo estas personas y por lo cual el camino es blasfemado. ¿Cuántas personas le dicen, mira, por tanto esto va a venir un milagro en tu vida porque así me ha dicho Dios? Y cuando el nombre de Dios está tomando, o sea, está siendo tomado en vano. Ten cuidado.
Te amamos, Cristo te ama, Cristo viene pronto por su iglesia. Así es que te pedimos en el nombre de Jesús, busquemos de una manera u otra, apartémonos de lo que es pecado. Tal vez ni cuenta nos hemos dado de cuántas personas han tomado el nombre de Dios en vano. Cristo te ama y ora conmigo. Mira, dile: Señor Jesús, perdóname, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús me arrepiento. Háblame. 830-3716. Dios.